Le agradezco como cada semana que nos acompaña Federico Berrueto aquí en la revista. Mi querido Federico, muy buen día. Muy buen día, me da mucho gusto saludarte, Rodrigo, y por tu amable conducto saludamos a quienes nos escuchan. Federico, ¿cómo ve México esta reforma o contrarreforma energética? ¿Qué sabes tú de esto? Pues mira, lo que estamos viendo es lo siguiente y es una encuesta que Gabinete de Comunicación Estratégica está liberando este día, un levantamiento que hicimos domingo y lunes. Y bueno, en el caso personal, a mí no me sorprendió los resultados porque lo que estamos viendo es que hay un apoyo mayoritario a la reforma o contrarreforma energética del 60%, para hablar de números redondos. Incluso les preguntamos que si usted tendría que votar o pudiera votar, ¿cómo votaría, si a favor o en contra de la reforma? Y el 59.6 nos dijo que votaría a favor de la reforma. Pero bueno, ¿por qué la gente está a favor de la reforma? Número uno, cuando preguntamos qué tanto conocimiento tiene usted de la reforma, nos da solamente 36% de conocimiento. Eh, y esto, ¿qué es lo que significa? Que la gente está a favor no porque conozca el contenido de la reforma, sino porque ha escuchado al presidente. En otras palabras, lo que la encuesta nos dice no es la preferencia de la gente respecto al contenido de la reforma, porque no puede tener preferencia si no la conoce. Lo que nos está diciendo es que están de acuerdo con lo señalado por el presidente. Y como el presidente tiene un despliegue propagandístico muy intenso, muy consistente, de todos los días en la mañana, y que además los medios de alguna forma u otra lo van reproduciendo, o lo van divulgando, entonces lo que estamos viendo es, curiosamente, una población mayoritariamente a favor de la reforma y, por otro lado, un poco conocimiento sobre el contenido de la misma. Y fíjate que le compran el argumento al presidente, por ejemplo, si creen que con la desaparición de los órganos autónomos va a pagar más o menos de electricidad. Y lo que estamos viendo es que la gente mayoritariamente piensa que si se acaban los órganos autónomos, entonces va a disminuir el costo de la electricidad. La gente cree y le compra el argumento al presidente de que con esto va a disminuirse, que si hay un control del gobierno sobre el sector eléctrico, van a bajar los precios. Eso es lo que cree la gente. Incluso cree que también se van a promover las energías limpias. En otras palabras, hay un desencuentro entre lo que la gente cree que hay en la propuesta de contrarreforma y qué es lo que en realidad existe. Y esto se explica por una cosa: la oposición legislativa está dividida, está confundida con este tema de la división del PRI. Y por otro lado, los que no están a favor de la sociedad o del sector empresarial, pues han tenido una postura muy tímida, de manera tal que el debate lo está ganando de calle el presidente, aunque no necesariamente la población esté informada sobre el contenido. Oye, Federico, a mí sí me sorprende esto, pero lo único que no me sorprende es lo que dices del presidente. Es un extraordinario comunicador, eso me queda claro. Pues es una persona que no tiene contrapeso. O Claro. sea, no hay quien salga con claridad, con oportunidad y con una narrativa convincente para poder mostrar y demostrar que mucho de lo que dice el presidente no es cierto. Entonces, pues la gente lo único que escucha es al presidente y se queda pues con la versión del presidente, ¿no? Sí, bueno, importante e interesantísimo este análisis y este trabajo de Gabinete de Comunicación Estratégica que hicieron y que dan a conocer el día de hoy. Federico, y por otra parte, te preguntaría, ¿cómo ves el desencuentro entre el presidente y el presidente de la Corte? Mira, fíjate, justamente abordamos en tu programa la semana pasada y en el estudio el tema de la presunción de inocencia y lo que es la prisión preventiva. Señalábamos en ese entonces
que lo que había ocurrido con Rosario Robles, pues era injusto porque, pues teniendo la posibilidad de desahogar su proceso penal, no en la cárcel, eventualmente bajo prisión domiciliaria, o detención domiciliaria, perdón, el tema está en que, pues, el juez ordenó que siguiera en la cárcel y la señora pues todavía no ha sido condenada culpable y lleva 2 años, 3 meses en la cárcel. Y bueno, ese fue el tema justamente que abordó el Pleno de la Corte y con mucha claridad el presidente de la Corte. ¿Qué quiere decir con esto? Que en lo que ellos se refieren es a la prisión oficiosa, es decir, cuando tú como fiscalía al momento de acusar puedes detener. Y esto la Corte lo declaró inconstitucional. Y aquí lo que dice la Corte es que se requiere intervención del juez, que no lo puede hacer de manera oficiosa la Fiscalía General o cualquiera de las autoridades competentes en materia de persecución de delitos fiscales. Bueno, ¿qué es lo muy importante? Que el presidente de la Corte entendió y mandó un mensaje muy claro que había que privilegiar la presunción de inocencia. El presidente se fue al otro extremo diciendo que con este fallo de la Corte se iban a aprovechar los defraudadores fiscales. No es cierto. ¿Por qué? Porque hay posibilidades de prisión preventiva, pero ya no es oficiosa, requiere de la intervención del juez. En ese sentido, creo que es un muy positivo precedente. Sin embargo, todavía tenemos el caso de jueces que fallan a favor de la prisión preventiva, como fue el caso de Rosario Robles, sin un sustento sólido. Y en ese sentido, pues yo sigo reiterando la tesis de que la prisión preventiva debe ser un recurso verdaderamente excepcional, tanto en la ley como en la decisión del juez. Muchísimas gracias, Federico. Te agradezco tu intervención aquí en la revista y comparto en gran medida toda tu opinión. Te agradezco. Muchísimas gracias, Rodrigo. Mando un saludo al auditorio que nos atiende. Nos vamos a un corte y volvemos aquí a la revista Peninsular.